No temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Es el clamor de esta generación, es el clamor de la iglesia, que venga lo que venga, pase lo que pase, hay una cosa que queremos, hay una cosa que buscamos, y esta es a Jesús. Queremos contemplar su hermosura, queremos verlo a Él todos los días de nuestra vida. Así que Espíritu Santo, yo te pido que tú levantes y despiertes en cada corazón, en cada vida, este deseo de buscarte a ti para contemplar tu hermosura, porque tú eres suficiente. Solo tú lo satisfaces todo, solo tú lo llenas todo, Jesús. Llénanos de ti. Envuelve tu presencia. Solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve ese momento santo y no me quiero ir. No busco bendiciones, Cristo, no me debes nada a mí, más que lo que tú puedas hacer. Te quiero a ti. Y perdona por andar por sentimientos, perdona por cantar solo por cantar. Vuélveme hasta el principio, abro mi corazón a ti. Y perdona por buscar lo mío primero, perdona por olvidar que bastas tú. Vuélveme hasta el principio, abro mi corazón a ti. Me envuelve tu presencia y solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento santo y no me quiero ir. No busco bendiciones, Cristo, no me debes nada a mí, más que lo que tú puedas hacer. Te quiero a ti y te quiero a ti y nada más, y nada más, y nada bastará. Te quiero a ti y nada más, y nada más, y nada bastará. Te quiero a ti y nada más, y nada más, y nada bastará. Te quiero a ti y nada más, y nada más, Jesús, y nada bastará. Te quiero a ti y nada más, y
nada más, y nada bastará. Te quiero a ti y nada más, y nada más, y nada bastará. Te quiero a ti y nada más, y nada más, y nada bastará. Jesús, yeah, yeah. Vamos a ti. Yeah, yeah. La, 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 la. Tú lo llenas todo, tú lo llenas todo, tú lo llenas todo, glorioso Jesús, tú lo llenas todo, tú lo llenas todo, tú lo llenas todo, glorioso Jesús, tú satisfaces todo, tú satisfaces todo, tú satisfaces todo, hermoso Jesús, te quiero a ti y nada más, y nada más, y nada bastará, te quiero a ti y nada más, y nada más, y nada bastará, y eres digno de alabar, eres digno de alabar, Jesús, todo viene de ti y todo es para ti, mereces toda gloria. Eres digno de alabar, eres digno de alabar, Jesús, todo viene de ti y todo es para ti, mereces toda gloria, te exaltamos. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, oh Señor, eres digno, te exaltamos. Te exaltamos, te exaltamos, oh Señor, eres digno de alabar, eres digno de alabar, Jesús, todo viene de ti y todo es para ti, mereces toda gloria,
Eres Eres digno de alabar. Eres Eres digno de digno de alabar, alabar. Jesús. Todo Todo viene de ti. y Y todo es todo es para ti. para ti. Mereces toda la gloria. Gloria. Buenas tardes de nuevo a todas, hermanas. Este equipo de alabanza me gusta mucho, es una iglesia. Ellos están en Puebla, aquí en México. Hay un ruido con un micrófono, ¿lo pueden apagar, por favor? Por ahí está un micrófono prendido. Sí, ya voy. Sí, hay un micrófono. Y les decía que hay una iglesia en México, en la ciudad de Puebla, y lo que escuchaba ahorita, Angelita, que ya es tiempo de empezar a prepararnos para lo que verdaderamente es importante y eterno. Decía Angelita, yo estoy preparando ya mi maleta, yo ya estoy lista, preparándome. Ciertamente, unos pueden pensar que porque ya rebasan los 40, 50, ya es tiempo de pensar en lo eterno, pero no, realmente el Señor dice que el día y la hora nadie sabe y que cuando menos pensemos, Él va a regresar, Él va a volver, y que lo más acertado que podemos hacer en estos tiempos es estar preparados. Este ministerio de Puebla, ellos tienen muchos años con una casa de oración. Ellos tienen un cuarto de oración donde 24/7 ellos están adorando, exaltando al Señor todo el tiempo. Todo el tiempo hay equipos de alabanza y se están rotando. En Kansas City hay otra casa de oración. Ellos están en español y en inglés. Y también tienen como 15 años. Tienen 4,000 músicos y cantores que están 24 horas por 7 días. Ellos sí llevan más de 14 años adorando al Señor sin parar. Les voy a enviar el enlace. Se está terminando, son sets de 2 horas. Entonces está terminando el equipo que ya ministró 2 horas, se van yendo todos, pero siempre se queda un músico. O sea, nunca paran la adoración. Y eso es hermoso porque es gente entendida en los tiempos, en los que estamos, pues lo más importante es estar preparados para cuando el Señor regrese y las vírgenes tengamos la lámpara encendida. Y bueno, pues gracias a Dios por la oportunidad de poder compartir una vez más y edificarnos, porque las que compartimos siempre sabemos que las más edificadas somos las que estamos preparando algo, una palabra para compartir. Y estuve yo leyendo algunos textos que me trajeron mucha luz. Todo el tiempo, la verdad, estamos escuchando, son situaciones difíciles. A la gente en este tiempo viviendo momentos muy difíciles, viviendo desiertos. Pero cuando vas a la palabra, hay un entendimiento tan claro que entonces ya uno no se pierde. Y yo quiero compartir esta tarde algunos textos, y si pudiéramos hablar de un tema para compartir, podríamos decir que este tema se llama desierto tras desierto. Yo creo que hay varias de nosotras que los hemos vivido, que estamos en un desierto, salimos de ese y ahí viene otro. Y termina y ya cuando acuerdas ya estás metida en otra situación. Y así, muchos desiertos, pero como la palabra es la autoridad máxima y la palabra es nuestra guía, vamos a tratar de entender por qué a veces estamos de desierto en desierto, cuando la palabra dice también que nos lleva de victoria en victoria, de gloria en gloria, pero a veces esa palabra no es real. A veces la palabra está contraria, es de desierto en desierto, de derrota en derrota, de proceso en proceso, y se nos puede ir la vida en eso, siendo procesados y nunca haber llegado a la promesa de Dios, que Dios le prometió a Israel una tierra poderosa, y muchos no la pudieron ver. Y ahí vamos a comenzar hablando de Moisés.
Vamos a hablar de Moisés en este tiempo que he estado leyendo un poquito más la vida de Moisés. Es muy edificante ver el propósito, por qué Dios escogió a Moisés. Porque Dios escogió a Moisés y cómo Dios no se equivoca cuando Él hace. Ahorita dice mi mamá, nosotros hicimos todo lo correcto y todo lo posible para que Erika se quedara a vivir en esta nación, pero el Señor tenía otros planes. El Señor tenía otros planes y a veces cuando estás pasando toda la situación complicada no podemos entender tan claro que es el plan completo de Dios. Moisés realmente es un ejemplo muy grande de este tema porque es el hombre que Dios usa a Moisés para llevar a libertad a su pueblo. Y realmente Moisés fue formado en el desierto, porque, y no realmente uno, fueron 7 desiertos. Esa fue la enseñanza que empecé a buscar acerca de la travesía del pueblo de Dios por el desierto, pero no fue uno. La historia dice, y como que nuestro comentario siempre es que el pueblo de Dios estuvo en el desierto, pero las escrituras dicen otra cosa. Los versículos que estuve leyendo no hablaban solo de un desierto. Es como el plano general, que fue el desierto, pero dentro del desierto hubo muchos más desiertos. Y los vamos a ver en las escrituras. Pero todo comienza con la historia de un hombre que fue formado primero como un príncipe. Ya sabemos la historia de Moisés, sabemos Biblia, no me voy a regresar hasta allá, pero él fue formado como un príncipe y lo sacan del desierto el Señor y lo mete al desierto 40 años por la historia, por cómo va caminando cuando sale del desierto, que mata a este egipcio y entonces se va 40 años al desierto. Pero luego en ese lugar del desierto, como que por decirlo, ¿no? La primera vez que estuvo en el desierto Moisés, el Señor le enseñó a ser siervo. Entonces tú empiezas a conectar con tu corazón las idas a los desiertos, los lugares donde hemos tenido que permanecer como un total desierto. En el caso de Moisés, él estaba en ese momento atendiendo a las ovejas de su suegro. Él es su asignación y vas entendiendo por qué Dios lo permitió, por qué lo tuvo ahí tanto tiempo y qué estaba haciendo un pastor de ovejas, no se parecía mucho la vida que estaba teniendo en el desierto a la vida de Egipto. Realmente nuestra vida en los desiertos no se parece a Egipto, a lo que habíamos vivido algunas veces en Egipto, en nuestra vida pasada, porque Egipto es nuestra vida pasada, es el mundo, es lo que habíamos vivido antes de llegar a los pies del Señor. Y Moisés está en ese momento. Moisés está en ese momento donde él está aprendiendo a servir y él está aprendiendo a ser siervo. Nadie puede ser un libertador si primero no es siervo, si primero no tiene un corazón de servicio. Nadie puede ser un líder si primero tú no sirves. Hoy está muy cambiado ese asunto con el tema de las asignaciones y de los rangos de autoridad dentro de la iglesia cristiana, porque hoy los que están arriba son los intocables, hoy los que están como en lugares de honor, sirviendo al frente, como en un liderazgo, ellos no sirven, a ellos todo el tiempo les sirven, les cargan todo, les atienden, tienen sus guaruras, están al servicio de ellos y no es la enseñanza que estamos leyendo en este momento con Moisés. No es así, sino que fue al contrario. Él estaba siendo preparado en esos años de desierto, porque en el desierto él estaba siendo formado y procesado, porque había un fin mayor. Por eso los desiertos vienen a ser una enseñanza. Por eso el desierto no es que tú te plantas y dices, es que este momento difícil de mi vida es lo peor que me ha pasado. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? O sea, yo no, porque no entendemos. Por eso nos hacemos como, nos estancamos, nos confundimos y nos ponemos mal. Pero después de estar en ese momento cuidando a las ovejas, Dios le llama donde una zarza. Ya conocen también esa historia, la zarza que estaba ahí ardiendo. Y de ahí el Señor lo manda a Egipto de nuevo. Lo manda otra vez de regreso. Y ya cuando está, porque obviamente le da la instrucción
de traer a libertad a este pueblo, a su pueblo, y cuando está en Egipto le dice, bueno, le dice el Señor, vas a ir a Egipto, y de Egipto te vas a ir otra vez al desierto, otra vez. Y son preguntas que me empecé a hacer, ¿verdad? Otra vez. Y de ahí vinieron 7 desiertos que el pueblo de Israel tuvo que vivir y tuvo que aprender. Vamos a leer una escritura antes de entrar de lleno a todos los lugares desérticos que vivió el pueblo de Dios. Pero vamos a ir ahorita a leer, porque cuando empiezas a ver que Dios en diferentes momentos de la palabra y de la historia menciona lo mismo y lo mismo y se conecta, entonces ya uno no tiene salida para quejarse en los desiertos. Dice Juan 1:80. Dice Juan 1:80. No, Lucas, perdón. Lucas, es Lucas, no es Juan. Que yo subrayé de Juan, pero es Lucas 1:80. Dice, está hablando de Juan el Bautista, ¿ok? Dice, Juan creció y se fortaleció en espíritu y vivió en el desierto hasta que comenzó su ministerio público a Israel. O sea, Juan el Bautista, no solo Moisés, Juan el Bautista fue educado en el desierto. Dice, creció y se fortaleció en espíritu y vivió en el desierto hasta que comenzó su ministerio. Ese es un dato muy interesante y lo quería leer antes de empezar a leer en Éxodo, porque Juan Bautista también estuvo ahí con un propósito. Él literalmente fue educado en el desierto, ¿ok? No se les vaya a olvidar esto. Vamos a Éxodo 15 también. En Éxodo 15, versículo 22. Éxodo 15, 22. Dice, ok, salen, aquí hay una transición. Aquí hay una transición porque el pueblo de Israel sale de Egipto. El Señor viene y abre el mar y los hace pasar por el mar. El Señor viene y los hace pasar por el mar. Y cuando salen del mar, llegan a un lugar. Llegan a un lugar y vamos a leer a dónde llegaron. Dice, entonces Moisés guió al pueblo de Israel lejos del Mar Rojo, ¿ok? Y se internaron en el desierto de Shur. Primer desierto, primera parada, el desierto de Shur. Permítanme un segundito porque, permítanme. Listo. Voy a leer de nuevo. Entonces Moisés guió al pueblo de Israel lejos del Mar Rojo. Acababan de vivir un tremendo milagro. Acababan de vivir la liberación de esa esclavitud. Venían de Egipto con una tremenda maravilla ante sus ojos, que el mar se abrió. Dice, y se internaron en el desierto de Shur. Viajaron por este día durante 3 días sin encontrar agua. O sea, salen del mar, van al desierto de Shur y son 3 días en el desierto. Inmediatamente después de Egipto, al desierto, el primer desierto. Y dice que no encontraron agua en 3 días. Shur significa fortaleza, muros. Eso significa Shur. En la primera parada, Dios quería trabajar, porque sabemos que el desierto, ahora lo entendemos, siempre es un lugar donde Dios va a hablar y va a trabajar con nosotros. Cuando entendemos eso, tenemos una herramienta para poder estar en el desierto y no confundirnos, ni tirarnos a llorar a la cama, ni deprimirnos, ni pelear con Dios. Cuando tú estás entendido de para qué es ese desierto, empezamos a caminar más entendidos. Y Dios quería trabajar en ese primer desierto con el pueblo, porque ellos traían muchas fortalezas de Egipto en su vida. Las fortalezas están aquí en la mente y las fortalezas son
difíciles de derrumbar. Las ciudades así eran ciudades fortificadas y era muy difícil entrar a esas ciudades a causa de las fortalezas, de los muros. Son muros donde se dicen los dichos, ¿verdad? Tú te paras en ese muro y tú no pasas. Tú no puedes pasar ese muro. Entonces, en ese lugar Dios ya había preparado un proceso para ellos. Porque como Dios lo sabe todo y Dios nos conoce, Dios dijo, van a entrar en un proceso en este desierto donde yo voy a hablar a sus fortalezas, porque dice que en ese lugar no hubo agua, que estuvieron 3 días sin agua. Ok, entonces el desierto, Shur, significa fortalezas. Entonces, en ese primer lugar, ese primer desierto donde iban a estar, Dios iba a tratar con ellos sus fortalezas. Y eso es muy claro, porque cuando realmente nosotros venimos del mundo, lo primero que Dios hace es cambiarnos aquí el chip y tratar de derribar todo lo que aprendimos en el mundo, allá en Egipto, sin el Señor. Y es como cuestión de meditarlo en nuestra vida con humildad, porque así es, venimos con muchas cosas. Y el Señor, como ha prometido que va a hacer algo y que nos va a llevar a algún lugar, necesita empezar a trabajar para que podamos llegar a ese lugar de promesa. No era así de fácil, no era así tan sencillo. Ya somos libres, que ese es otro punto del final, que el Señor me confrontó tremendamente y me puso a meditar. Ya estamos libres, pero no creo. Vamos a ver. Dice que en ese desierto no hubo agua por 3 días, ¿ok? Dice, viajaron por este desierto durante 3 días sin encontrar agua. Si tú conectas eso con tu vida y mi vida, yo creo que hemos estado así en algún momento. Día tras día en sequedad. No hay agua. ¿Qué es el agua? En la palabra, ¿qué es el agua? Es la palabra. Es el espíritu. Dice Éxodo 15:23, lo que sigue. Fíjense qué tremendo. Dice, cuando llegaron al oasis de Mara, no pudieron beber el agua porque era demasiado amarga. Por eso llamaron el lugar Mara, que significa amarga. En el verso 23 está hablando que llegaron a un oasis. Imagínate lo que es pasar tanto tiempo, que son 3 días sin agua. Obviamente quizás traen un poco de reserva, aquí no dice, pero estuvieron 3 días sin tener agua, aquí dice 3 días. Y luego llegan a un oasis. ¿Qué es llegar a un oasis después de no tener agua? Ha de ser algo muy bueno, pero dice que llegaron a ese lugar, el verso 23, y ese lugar se llamaba Mara, y no pudieron beber esa agua porque era demasiado amarga. Y luego dice el verso 24, y vemos en el 23 que Mara significa amargura. ¿Eso es casualidad? ¿Cómo el Señor va conectando, bailando los mensajes y las señales que va viviendo este pueblo? Obviamente no, porque ellos vienen de un proceso donde vieron la mano de Dios muy grande, entran a ese primer desierto con un propósito. No es que a Dios se le ocurren cosas, es un propósito el que Dios tenía en ese lugar, tratar con la fortaleza de sus vidas, con su mente, que tenían cosas ahí de hace mucho tiempo, y finalmente llegan a un lugar donde ese oasis significaba amargura. Y ese pueblo, dice en el versículo 24, entonces la gente se quejó. Ya hemos escuchado, pero yo entendí hoy una verdad muy grande. Ya hemos escuchado que el pueblo apenas que salió y empezó a murmurar y a quejarse, ¿verdad? Aquí dice el 24. Entonces la gente se quejó y se puso en contra de Moisés. ¿Qué vamos a beber? Le reclamaron. Imagínate, lo primero es que ellos no estaban entendiendo nada. Es difícil cuando la gente está en un desierto y no está entendiendo de qué se está tratando el asunto. Ayer ministró una persona en la tarde y me decía, estoy peor que antes, porque ya no entendí lo que está pasando en mi vida. Entonces, Dios está trayendo respuestas en su palabra, porque tú vas a escuchar consejos, opiniones, y eso está bien, porque la gente te lo dice porque te aprecia, pero el consejo más certero es su palabra. Y aunque ellos no estaban entendiendo nada de lo que estaba sucediendo, ya Dios había orquestado todo un tema en ese desierto, porque
encuentran agua, pero el agua estaba amarga, el agua no era dulce. Entonces, en este primer desierto, ellos tenían que vencer una fortaleza de amargura, porque aún vemos cristianos que hemos sido sacados del desierto de Egipto y todavía seguimos como en este tipo de desiertos. Venimos de Egipto y el Señor nos saca, pero como que nos estancamos en un lugar parecido a porque cuando ellos venían, dice aquí que con queja en su corazón, empezaron a quejarse, empezaron a reclamarle a Moisés, empezaron a reclamarle a él, y vamos a leer más adelante, pero me quiero ir a ver, me quiero brincar, porque lo que estamos viendo hasta aquí es que cuando la amargura no se trata en nuestra vida, se va a desatar murmuración. Entonces Dios ya estaba viendo en sus corazones esas fortalezas que traían amargura. Obviamente habían sido esclavos, habían sido sometidos por más de 400 años y no venían así como muy libres, ¿verdad? Ellos traían cosas que Dios necesitaba empezar a remover. Esa fortaleza de amargura en sus vidas vino a ser un estorbo, porque déjenme buscar otra escritura. A ver. Hebreos, vamos a leer Hebreos. Hebreos 12, 15. Dice, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Vamos a regresarnos donde estábamos en Éxodo. No quería que se me pasara esa escritura. Vámonos a Éxodo otra vez, porque algo pasó. Después de esas aguas amargas vino algo también. Estábamos en Éxodo 15, leímos hasta el verso 24, pero luego sucedió algo. Dice en el verso 25, así que Moisés clamó al Señor por ayuda. Él le mostró un trozo de madera. Moisés echó la madera al agua y el agua se volvió potable. Fue allí en Mara donde el Señor estableció el siguiente decreto como una norma para probar la fidelidad del pueblo. Llegaron a ese lugar y cuando las aguas se pusieron amargas, ellos estaban quejosos, ellos estaban murmurando, y Dios les dejó ver que cuando hay amargura, que cuando nuestro corazón todavía no tenemos muy claro que tenemos amargura, todo nos va a saber amargo. ¿Sí me explico? Que cuando todavía el Señor viene y nos saca de la condición en la que estábamos, pero venimos a ser confrontados con que tenemos, dice la palabra en Hebreos, raíces de amargura, dice venenosas, o sea, contaminan, son raíces venenosas. Entonces, aunque el agua esté buena, te vas a ver amarga. Y Dios les estaba enseñando algo que ellos no entendían. Ellos solamente se quejaron y pelearon con Moisés. Dios quiere sacar la amargura en ese momento de desierto de ellos. Ellos tenían que venir amargados porque habían sido sometidos, habían sido abusados, se les quitó la libertad, se les quitó todo. Ellos no eran dueños de nada. Y el Señor sabía que era el lugar idóneo para sanar esa amargura. Porque si el Señor no nos saca la amargura, vamos a terminar murmurando. Lo vamos a seguir viendo más adelante. En esa primera parada, el Señor les dijo, no les voy a dar de beber. Esos 3 días los dejó sin agua porque Dios conoce mi corazón y conoce tu corazón. O sea, a veces el Señor no nos da. Como a ellos les dijo, no les voy a dar de beber. ¿Para qué quieren agua si les vas a ver amarga? ¿Para qué si estás con amargura en tu corazón? ¿Para qué quieres que te dé una palabra profética si la vas a interpretar como tú quieres? ¿Para qué quieres que te dé un sueño
si tú vas a agarrar ese sueño como tú quieres. Entonces el Señor sabe en qué momento dar y no dar. El Señor le estaba diciendo, no es el agua. El problema es que lo que ustedes cargan produce que todo les sepa mal. No, es que hoy el mensaje estuvo, no, hoy no. Hoy no, la palabra como que no. No, hoy te fijaste en la alabanza como que no se sintió mucho. Porque no es la alabanza, no es la palabra. Es como llegamos en este día nosotros. Quizá llegamos mal. Quizá en ese momento nos estaba sucediendo o te ha sucedido como a ellos. 3 días sin agua, me imagino que era un lugar de bastante sequía. Quizá en un momento de sequía y Dios empieza a hablarme. Dios empieza a hablarme. Una mujer amargada, una mujer que tiene amargura, no valora a su marido. Un hombre amargado no valora la bendición de tener una familia, unos hijos, cristianos y cristianas con amargura, con aguas amargas en su vida, no pueden valorar el lugar donde Dios les ha llevado. Murmuramos, nos quejamos. Dice el verso 25 algo espectacular. Dice, así que Moisés clamó al Señor por ayuda y él le mostró un trozo de madera. Moisés echó la madera al agua y el agua se volvió potable. Allí en Mara, donde el Señor estableció el siguiente decreto como una norma para aprobar la fidelidad del pueblo. En el verso 25, algo de lo más importante que yo puedo rescatar es que los estaba probando. Dios nos está probando en días de sequedad, en días donde estamos siendo confrontados en las fortalezas de nuestra vida. Qué tanta queja, qué tanta amargura. Todo desierto es para probarnos. Eso yo lo he comprobado, eso es así en la palabra, lo estamos leyendo. Aquí dice el verso 25, estaba probando su fidelidad, pero ellos no se daban cuenta. Ellos estaban en el asunto de murmurarse. ¿Cuántos en los desiertos no murmuramos tanto? Nos quejamos. Estamos pidiendo y haciendo tanto ruido que no nos estamos dando cuenta que el Señor nos está probando, reclamándole a Dios, exigiéndole al Señor, tú tienes que contestarme porque dice la palabra que tú, que yo, y estamos en un ruido y no nos damos cuenta que Dios está probando nuestro corazón. Aquí estaba probando su fidelidad. Vamos a leer el verso 26. Les dijo, si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandatos y cumpliendo todos son todos, sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envía a los egipcios, porque yo soy el Señor quien los sana. Wow. Aquí hay una respuesta profunda en cuanto a las enfermedades, ¿ok? Hemos estado hablando de eso. Aquí viene una revelación y el que tenga oído, que oiga. Les dijo, si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen lo que es correcto, es escuchar, pero no nada más escuchar, hacer lo que es correcto, dice, ante sus ojos, obedeciendo sus mandatos, cumpliendo todos sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envía a los egipcios, porque yo soy el Señor quien los sana. Aquí hay una respuesta muy profunda en cuanto a las enfermedades. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a mí? Analicemos esta escritura y solito va a venir la revelación. Vamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios 11, versículo 27. Dice, por lo tanto, cualquiera que coma este pan, está hablando de ser parte de la cena, de la mesa del Señor. Ya explicamos lo que es esto. Por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna, es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. 28. Por esta razón, cada uno debería examinarse, lo que acabo de decir ahorita, a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Pues si alguno come el pan
y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. 30. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos. Y algunos incluso han muerto. Qué difícil decir amén en esta escritura. Aleluya, gloria a Dios. Esta palabra está muy fuerte. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos y algunos incluso han muerto. Ningún mal, después de leer yo esta escritura entendí que ningún mal llega sin ninguna causa. A veces te toca preguntarte, me toca preguntarme, ¿por qué estoy como estoy? ¿No será que hemos murmurado? ¿No será que por eso todo nos sabe amargo? Puede venir enfermedad cuando hay algo de amargura. Y es algo para meditar. Este primer parada del pueblo, yo estoy muy maravillada de la perfección que hay en la santidad de Dios. Porque Dios no se empata con lo que no es santo. El Señor es celoso. El Señor no tiene comunión con las tinieblas. No hay comunión. Dice la palabra, sin santidad no lo van a ver, no lo van a poder ver. Ellos no podían ir a ese lugar, esa tierra que Dios iba a fluir en ella para bendecirlos con una condición así. Era el primer lugar donde Dios ya los había llevado y ya estaban murmurando. Ellos tenían unas fortalezas tremendas en su mente. Ellos querían la carne. Hay una escritura donde dice que ellos querían la carne de antes, querían lo que tenían allá. Quéjese y murmurando. De ahí el Señor los lleva a otro desierto. Vamos a leer Éxodo 16:1. Ya el Señor ahí medio ahorita vamos a ver, pero ya ese desierto tenía ese propósito. Enseñarles con ese oasis de Mara la condición de amargura, su corazón murmurador. Eso está como una fortaleza impenetrable en sus vidas. Y ahí Dios dijo, necesito tratar eso. Y dice el versículo, estaba tratando y probando su fidelidad. Que el Señor nos ayude a entender los días de desierto. Que Él quiere probar nuestro corazón de fidelidad. Y luego dice Éxodo 16, versículo 1. Dice, sí, es esa cita. Después toda la comunidad de Israel partió de Elim y viajó al desierto de Sin. Ahí está. Dice, ubicado entre Elim y el monte Sinaí. Llegaron el día 15 del segundo mes, un mes después de salir de la tierra de Egipto. Ok, después de ahí van a otro desierto. Póngale atención, que es el desierto de Sin. Sin significa carencia. Significa carencia. En hebreo, la palabra sin significa lodo, arcilla. Hay dos tipos de arcilla. Cuando recién la arcilla tú la ves, es roja. Es roja y esa arcilla roja está impura. Esa arcilla no sirve. Le tienen que ir dando forma. Ya cuando es blanca, ahí hay unas fotos que vi ahorita la googleé en la mañana, y cuando ya empieza a tener pureza esa arcilla para hacer cosas de porcelana o otros materiales, se mezcla con otras cosas y salen cosas maravillosas, hermosísimas. Pues resulta que sin significa en hebreo lodo, arcilla, pero también significa un lugar, otro desierto más. Otro lugar, porque nunca la arcilla se volverá oro nada más así. O sea, la arcilla no va a tener valor por sí misma cuando está roja e impura, cuando trae impurezas. Inmediatamente me conecto con lo que Dios me está hablando a mí, porque mientras seamos arcilla roja, no tendremos valor.
Dios necesita moldearnos, agarrar esa arcilla, ese lugar que carece de valor, ese lugar donde hay carencia, y venir a darnos forma. Fíjate, del lodo, de la arcilla, lo que el Señor puede hacer. Pues del polvo formó al primer hombre. O sea, lo que Dios puede hacer, lo que tú y yo podemos, el resultado que podemos llegar a lograr en las manos de Dios. Cuando Dios nos toma y nos quiere transformar y nos quiere procesar. Pero hemos sido tan necios. Aquí en la primera llegada ya tenían un tremendo tema de murmuración y de amargura en su corazón. Y Dios con el único deseo de hacerles bien, como desde el principio. Entonces, aquí yo imaginaba, Señor, qué bueno eres, porque de llevarlos a ese lugar para mostrarles esa condición de su vida, tú les ibas a empezar a dar forma de lodo a un lugar donde el Señor les iba a dar forma. Dice también el versículo 2, allí también toda la comunidad de Israel que creen se quejó. Ay, no. Ceci de Aarón. Se llegaron a ese lugar, tenían un mes que habían salido de Egipto. Un mes. Y ya estaban con todo este asunto. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Dice ahí también toda la comunidad de Israel se quejó de Moisés y de Aarón. A ver. Seguían murmurando, ¿sí? Seguían murmurando. Pues no que eso fue el primer desierto. No que a eso el Señor los llevó a la tierra de Shur. Sí, pero aquí dice que murmurando. Entraron a un desierto. Salen de ese desierto. Entraron a otro lugar para comportarse exactamente igual. No, eso está tremendo. Pero yo no estoy hablando de ellos, ¿eh? Yo estoy hablando de mí. Quizá ese es un ejemplo, esta es una guía, la palabra, y el pueblo de Dios pues es el espejo, es la sombra que ahora yo veo en mi corazón. Pero es una realidad. Ellos entraron a su primer desierto para ser tratados de la murmuración, de la queja. El Señor los sacó de ahí y les mostró lo que quería enseñarles. Entraron al segundo desierto para venir a hacer lo mismo. Sí, sí, aquí dice que sí. Dice, toda la comunidad de Israel se quejó. O sea, lo volvieron a hacer. Tú y yo nos hemos parecido mucho. Hemos vuelto a pasar otra vez a otro desierto. Ya salimos de uno, el Señor ya nos sacó. Vamos a otro desierto a vivir lo mismo. Necios, un corazón muy necio, muy quejoso. A veces, por no entender la palabra, nos quejamos de todo. O el proceso, o el propósito que Dios quiere que entendamos en esa prueba o en ese desierto. Y aquí ellos ya estaban en el asunto de quejarse. Ellos ya se estaban quejando. Aquí dice el versículo 2, se quejaron. ¿Qué es la queja? La queja aparece cuando hay algo mejor a lo que tú tienes y tú lo deseas. ¿Me explico? O sea, la queja viene cuando tú ves algo mejor que lo que tú tienes y tú lo quieres y tú lo deseas. Cuando tú ves, por eso es tan delicado a veces meter a la gente en la intimidad de tu casa. Es que lo quiero decir sabiamente porque así es. Así es. Hay gente que no está preparada, que vienen de mucha carencia, que vienen de muchas situaciones difíciles, su corazón no está sano, tiene amargura, tiene queja, tiene murmuración, y entonces ellos ven que Dios te ha bendecido. Hace tiempo pasó con unas personas cercanas a nosotros, una familia sumamente bendecida financieramente y en todos los ámbitos. Y le abrieron las puertas a gente que no tenían nada, literalmente nada. Vinieron a hacer un caos de destrucción. Y entonces ese corazón se reflejó haciendo mucho daño. Y ellos estaban quejándose en ese momento, porque ellos pensaban en ese tiempo que era mejor lo que ellos tenían antes y que ahora ya no tenían. Y ellos deseaban lo de antes. Ellos querían lo que habían tenido, por eso se quejaron. Porque lo que en ese momento tenían no era tan bueno como la carne que a veces comían en Egipto.
Ellos pensaban, las cebollas, no iban a andar acá acalorándose en el desierto sin tomar agua por tantos días y ellos deseaban eso, por eso se empezaron a quejar. Es importante entender por qué la gente nos quejamos, ¿verdad? Porque quizá en ese momento no tenemos lo que otros tienen y nosotros deseamos lo que ellos desean. Entonces, esa queja es porque todavía somos arcilla. Ellos no habían entendido que ellos todavía no habían sido procesados, que tenían mucha impureza en su corazón. Y ellos decían, pues, venimos con todo lo que, con todo lo que Dios permitió que saliéramos de Egipto. O sea, venimos, imagínate, saca el Señor ese pueblo de Egipto, un lugar inmundo, un lugar de impureza. Ellos venían permeados, impartidos de todo eso. Muchos se habían alejado del Señor en ese tiempo y adoraban los dioses de los egipcios. Muchos lo hicieron. Entonces, el Señor viene y les muestra que en ese desierto ellos eran arcilla, ellos eran un lodo, ellos no tenían forma todavía, estaban impuros, había carencias, era un lugar de carencia en ese momento. Ellos pensaban que era carencia, pero realmente si ellos hubieran analizado que Egipto, que lo que traían de Egipto era tan inusable, o sea, y así es, venimos de Egipto, nuestro caminar en Cristo tiene grandes enseñanzas, pero todos venimos de Egipto. Y a veces creemos que lo que aprendimos allá lo podemos venir a usar al reino. No, no, me dice Señor, no te equivoques. Todo lo de Egipto es tan inusable. Eso no lo tienes por qué usar. Yo quiero volver a hacer cosas contigo. Yo te estoy formando. Luego dice el versículo 4. Entonces el Señor le dijo a Moisés, mira, o sea, ahí estaba el Señor, póngale cuidado, ahí estaba el Señor, ahí estaba el Señor. Y en el versículo 4 viene algo hermoso, porque estos quejándose, ay Dios, en una queja constante. Y el Señor dice en el verso 4, entonces el Señor le dijo a Moisés, mira, haré llover alimento del cielo para ustedes. Cada día la gente podrá salir a recoger todo el alimento necesario para ese día. Con esto les pondré a prueba otra vez, otro desierto porque los quería poner a prueba para ver si siguen o no mis instrucciones. Que el Señor no se anda con rodeo. El Señor dice, o si me sigues o no me sigues. Por eso necesito probar tu corazón. O si me vas a obedecer o no me vas a obedecer. El Señor no tiene, sabemos que Él aborrece, vomita la tibieza. No, pues es que como que sí, como que este año sí, ya me voy a consagrar un poco más, pero todavía no tanto. No dice el Señor, no, o sí o no, o sí o no. Y aquí el Señor le está diciendo a Moisés algo hermoso, porque en este desierto donde significaba carencia, donde en el desierto tú te das cuenta que no hay mucho que ver, ni que hacer, o sea, no hay tanto en el desierto. Y en este lugar Dios les muestra que vienen contaminaditos, con impurezas, por eso necesitan pasar este tiempo de carencia. Viene la provisión. Viene la provisión, por eso amo al Señor así. Es tan perfecto el Señor, porque en ese desierto de la escasez les dice el Señor, te voy a probar, te voy a probar. Cada día la gente podrá salir a recoger todo el alimento necesario para ese día, decía Angelita, un día a la vez, un día a la vez. Aquí el Señor dijo que cada día la gente iba a poder recoger todo el alimento necesario para ese día, porque nos preocupamos mucho por mañana, nos preocupamos bastante por las decisiones que necesitamos hacer para el 22, para el 24, para el 2028. No, cada día el Señor está dando una enseñanza que en la escasez, cuando se aprieten las situaciones, Él será el proveedor. En ese desierto de escasez vendrá su provisión. Yo estoy maravillada porque esto es una verdad. Aquí en Zacatecas, cada día cae maná.
Eso es impresionante. Yo cuando estuve trabajando en la empresa que trabajé cuando salí de la universidad, yo decía, yo tengo mi vida resuelta. Claro, yo tenía 22 años, estaba muy jovencita todavía, 23, 24. Y yo decía, no, yo tengo mi vida resuelta porque cuando yo me jubile, yo trabajé en una de las empresas mejores pagadas de la ciudad. Era un sueldo espectacular. Y yo decía, cuando yo me jubile de aquí, yo no voy a batallar para nada. Y el Señor me dijo, no. El Señor me dijo, no, es que mi plan para ti no es ese. Yo no te dejé ser una profesionista para que vengas a trabajar a una oficina y seas la mejor empleada de esta empresa. No, ese no es mi plan para ti. Y ahora que veo el maná que desciende día a día, cuando menos lo espero, siempre llega una bendición. Cuando no la estamos pidiendo, y Dios usa a muchas de ustedes que me están escuchando, y las bendigo en el nombre de Jesús. Y doy muchas gracias a Dios por ese corazón, porque dejan que Dios use su vida para recordarme que el sustento viene del cielo, que el sustento viene de Jehová. Ellos no lo habían entendido. Y dice, Señor, esta es una verdad que tu pueblo necesita entender, que cada día, aún en esos desiertos de escasez, tú te plantaste y por tu palabra les diste una lluvia diferente. O sea, ¿cuándo había caído comida del cielo? Esto es literal, ¿eh? Esto no fue como una historia romántica, porque el Señor hizo llover alimento del cielo. ¿Cuándo has vuelto a ver eso? ¿Cuándo hemos vuelto a experimentar eso? Que la comida llueva, pero sí han venido lluvia de bendiciones, eso sí lo vivo, todo el tiempo vivimos esa lluvia de bendiciones. Santiago es tan espontáneo, Santi es tan espontáneo que estamos comiendo y me dice, mamá, y borré un video que por ahí grabé el otro día, me dice, mamá, ¿por qué Dios nos bendice tanto? ¿Por qué Dios nos da todo esto? Y saca 2 rebanadas de pizza. Le digo, bendícela y dale gracias a Dios. Él no necesita nada, es su maná, es su pizza. Y dice, Señor, son $3 lo que cuesta esa pizza. Señor, ¿por qué? Y se lo dice a Dios, ¿por qué me bendices tanto? ¿Por qué soy tan bendecido? Digo, Señor, déjanos seguir caminando así, agradecidos, expectantes y emocionados, porque sabemos que tú envías maná. Gracias por el maná, Señor. Lo que Dios tiene es provisión del cielo para ellos. Lo que el Señor les iba a mostrar en este tiempo es que al final les dice, ¿verdad? Cuando ustedes reciban este maná, reciban esta provisión, los voy a poner a prueba para ver si siguen o no mis instrucciones. Fácil, con el Señor es fácil. O queremos su provisión, o queremos lo que Él dice, o queremos lo del mundo. El Señor les estaba tratando de explicar que necesitaban depender de Él. Qué lindo es que en la escasez no nos quejemos. Qué lindo. La palabra dice que el apóstol había aprendido a vivir, dice, en escasez y en abundancia, que es la misma alabanza, que es la misma alegría cuando la nevera no está llena, cuando el tanque de gasolina no está lleno, cuando todos tus pagos todavía no están pagados. Es la misma alegría, es la misma gratitud. Agradecido, el pueblo podría decir, ¿agradecidos de qué? ¿Agradecido de qué? No me estás viendo que tuvimos tantos días sin tomar agua y luego llegamos a un lugar y estaba amargada el agua y luego venimos a otro lugar, a otro desierto y empezó a venir una comida rara del cielo. ¿Agradecidos de qué? Y yo he caído en eso a veces. Mi corazón, yo no sabía que yo tenía todavía esas cositas guardadas. No ahora, ya hace tiempito que el Señor me lo reveló. Ya hace tiempo, pero dice la palabra que cuando confesamos nuestros pecados prosperamos. Lo voy a hablar más adelante, no me voy a perder, pero de verdad, el pueblo decía, ¿agradecidos de qué? ¿Conoces gente? ¿Conoces gente que Cristi Núñez nos decía el otro día, su vecina, gente, amigos, bendecidos, y no valoramos las bendiciones? Y yo decía, tenían a Dios, era suficiente, tenían la nube, tenían la columna de fuego, porque ahorita vamos a ver qué pasó más adelante. El Salmo 121 es un recordatorio hermoso
de que el maná va a venir de Jehová. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Tu socorro viene de Jehová. Tu maná viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y esa mentalidad de no ser agradecidos es una mentalidad de miseria, de que viendo la provisión, viendo la mano de Dios, ellos se sentían miserables. Tenían esa mentalidad de miseria, tenían una mentalidad de miseria porque la bendición que tenían de ser alimentados en el desierto, lo tenían como nada. Y debemos de tener mucho cuidado. Creo que hemos caído en algunos de esos errores y pecados. Cuidado, cuidado porque ese espíritu de miseria, de pensar así, se aloja en la mente. Vamos al tercer desierto, ¿ok? Vamos con Éxodo 19. Tú me dices, mamá, si le corto, porque estoy muy emocionada. Es que el Señor te habla y es algo espectacular. No le cortes, está muy rica la cena. Tú me dices porque, pues bueno, la palabra hace su efecto. Éxodo 19:1. Éxodo 19:1. Dice, exactamente 2 meses después de haber salido de Egipto, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí. Ese era su tercer desierto. Pues Sinaí, si sabemos qué significa espinas. Eso significaba ese desierto. O sea que ningún desierto estaba como para ponerse cómodo. ¿Estás de acuerdo? Ningún desierto es como para ponerte cómodo y agarrar como aire. No era posible. Dios tenía un plan y Dios iba a cumplir su plan. Y Dios va a cumplir su plan y su propósito. Y si es necesario ir de desierto en desierto, como dice la palabra de hoy, que así sea. Que así sea hasta que seamos formados, hasta que entendamos de qué se trata el plan de Dios. Porque el único plan de Dios es que tengamos bien. Jeremías 29:11. Yo sé los pensamientos que tengo para ti. Son planes de bien. Son propósitos buenos. Eso es lo que el Señor tiene. Este tema de las espinas tiene una escritura que les voy a leer rápido también en Génesis, porque las espinas fueron el resultado de la desobediencia. En Génesis 3:17, dice, y al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Aquí está el Señor Dios enviando ya una maldición. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella, de la tierra. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Entonces, aquí en este desierto, se les iba a revelar las maldiciones que cargaban. Wow. Aquí es donde entraba ese pensamiento de hace ratito. Ellos pensaban que ya eran libres, ya habían salido de Egipto, ya iban por el tercer desierto. ¿En cuál desierto estás? ¿En cuál desierto hemos vivido? Ya viviste el 1, ya viviste el 2, ya vivimos el 3. Ellos pensaban que ya eran libres, pero no, ellos no eran libres. Me voy a regresar a la escritura, a Éxodo 19. Ellos no eran libres. Ellos no eran libres porque, fíjate, salió ese espíritu de amargura, ¿ok? En el primer desierto. Salió la murmuración, Dios tratando eso también. Y ahora vienen a darse cuenta todo lo que cargaban como familias, todo lo que venían arrastrando como familias. En el versículo 2 dice, después de levantar campamento de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon al pie del monte. Entonces Moisés subió al monte para presentarse delante de Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo, comunica estas instrucciones a la familia de Jacob, anúncialas a los descendientes de Israel. Vámonos al verso 9. Luego el Señor le dijo a Moisés, yo me presentaré ante ti en una densa nube para que el pueblo pueda oírme cuando hable contigo. Así ellos siempre confiarán en ti.
Moisés le dijo al Señor lo que el pueblo había dicho, el 10. Después el Señor le dijo a Moisés, desciende y prepara al pueblo para mi llegada. Qué hermoso, qué emocionante. Conságralos hoy y mañana y haz que laven sus ropas. Conságralos hoy. El Señor le dio la instrucción a Moisés. Le dijo, conságralos hoy y mañana y haz que laven sus ropas. ¿Por qué le dijo eso? Porque le dijo que consagraran sus vestidos. Entonces no eran tan libres como aparentaban, como ellos pensaban que ya eran libres. Ya no estaban en Egipto, ya no estaban en el mundo. No sé cuánto tiempo llevas tú en Cristo o yo, muchos años, y ya no estamos allá. Pero después de tiempo de salir del mundo, de haber estado una vida mundana, de haber vivido en el mundo, a Dios se le ocurre venir a decirle a Moisés esta instrucción y a decirle, se tienen que consagrar. Porque a veces aparentamos que todo está bien, pero no estamos bien. Y ya dejamos el mundo. Ya no practicamos las cosas del mundo. Ya no estamos en Egipto. Aparentamos que tenemos gozo, pero nada de gozo. Nada de gozo. Pareciera como que estamos con mucha paz, pero esas vestiduras no son así, no son correctas, porque aquí dice que necesitaban lavar sus ropas, necesitaban lavar, ponerse vestidos limpios. Y a veces eso puede sonar muy duro, pero pareciera como que el Señor se dio cuenta que ellos aparentaban cosas y que necesitaban una consagración verdadera y que necesitaban vestidos nuevos. Porque imagínate, en la arena del desierto, cuando tú vas a un desierto, la arena cubre todo, la arena cubre las espinas, pero en cuanto viene un poco de viento, las espinas empiezan a aparecer, las maldiciones empiezan a salir. En cuanto se empiezan a remover cosas, cuando viene el viento del espíritu y empieza a remover las arenas y el desierto empieza a hacer ruido, salen las maldiciones. Por eso Dios quiere llevarlos a ese desierto de Sinaí. Sí, en la cruz del Calvario, Él rompió la maldición. Pero ¿qué de las maldiciones generacionales? Acuérdense que muchas generaciones fueron creciendo en Egipto por 400 años. Estamos hablando de bastantes generaciones. Eso es muy directo, ¿no? Vamos al libro de Números. Números 12, versículo 16. Dice, fue entonces cuando salieron de Azeroth y acamparon en el desierto de Parán, otro desierto, 4. Y tú y yo que pensábamos que con uno era suficiente. Yo me llevé el chasco de mi vida. Cuando yo escuché esto, dije, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, Señor? ¿Qué sentido tienen los desiertos en nuestra vida? Ahora iban a parar al cuarto desierto, el desierto de Parán. Parán significa cuevas, significa cavernas. El desierto de Parán, ese lugar era un lugar donde ellos estaban escondidos. Es un desierto donde queremos esconder lo que realmente somos, las necesidades que realmente tenemos. Aquí viene algo increíble, algo tremendo, tremendo. Esto a mí, wow, me sacudió. Fíjense lo que dice el versículo 9. El Señor estaba muy enojado con ellos y se fue. El Señor estaba muy, no es que Dios va a estar conmigo en todo momento, no, el Señor nunca me va a dejar. El Señor siempre, su espíritu va a estar conmigo. Aquí no dice eso. No, es que Dios nunca me va a dejar. Aquí dice, el Señor estaba muy enojado con ellos y se fue. ¿Quién se fue? Dios. Dios se fue. Qué miedo, porque aquí dice que Dios se fue. Dice el versículo 10. Cuando la nube dejó de estar encima del tabernáculo, ahí estaba Miriam. Miriam, la hermana de Aarón y de Moisés. Dice, con su piel tan blanca como la nieve, leprosa.
Cuando Aarón vio lo que había pasado con ella, o sea, se va la nube y esto pasó. En el 11 dice, clamó a Moisés, oh mi Señor, por favor no nos castigues por este pecado que tan neciamente cometimos. Le prendí la Biblia. El 11 dice, clamó a Moisés, oh mi Señor, por favor no nos castigues por este pecado que tan neciamente cometimos. Tremendo. Aquí Dios se va. Chao. Se enojó y se fue. Aquí dice la palabra. Yo no sé si tú lo habías leído de esta manera, pero el Señor se va y aparece la lepra. Cuando Dios ya no está, cuidado. Mi marido dice mucho esta palabra, con Dios no se juega. Con Dios no se juega. El Señor se fue. Entonces Aarón y Moisés, hermanos de Miriam, vienen, a ver, déjenme dónde está la escritura. Sabemos que la lepra es símbolo de pecado. Esa es la lepra. Es que no me quiero perder. Pero Moisés y Aarón no encubrieron este pecado, aunque era su hermana. Porque ya lo dije, el que encubre su pecado no va a prosperar. No podía haber pecados ocultos en esta cueva o cuando estamos en la cueva, en este desierto donde nos queremos esconder, donde no queremos que se vea realmente quiénes somos, donde tenemos ciertos pecaditos ocultos ahí en un lugar escondidito, no vamos a prosperar. Corremos el peligro de estar escondidos. Obviamente de Dios no nos vamos a esconder, pero a veces caemos en ese desgaste de tratar de andar escondiéndonos, que no se enteren que hago esto, que no sepan, que no me oigan, que no me vean, que no se den cuenta, ocultando pecados, guardando esos pecaditos ahí ocultos. Y aquí dice que en ese lugar, en cuanto se fue la nube, vino esa maldición. Cuando el Señor ya no está, realmente el Señor quiere que salieran de esa cueva, de ese lugar de ocultarse, de no ser genuinos, para que la nube regresara, porque es momento de decir, en ese desierto que estás viviendo, que has vivido, que sí hay pecados, que sí tenemos esos pecados ocultos. Lo más importante realmente es lo que Dios piensa de nosotros, no lo que la gente piensa. Y ese fue otro lugar de trato muy fuerte para ellos. Y bueno, pues Dios nos está poniendo a pensar, ¿verdad? Números 20. Sí, números 20. Porque está muy claro lo que Dios está tratando de decir a su iglesia en este tiempo. 20, versículo 1. El rey cananeo de Arad, que vivía en el Negev, oyó que los israelitas se acercaban por el camino que atraviesa Atarim, así que atacó a los israelitas y tomó algunos, 20, 21. El primer mes del año, toda la comunidad de Israel llegó al desierto de Sin, otro desiertito más, y acampó en Cades. Mientras estaban allí, Miriam murió y la enterraron. Miriam estaba en un desierto enferma y llegó a otro desierto y se muere. Sin significa un desierto plano. Eso significa sin. El desierto, ese es un lugar, llegas a ese desierto en el cual te encuentras con cosas que ya habías enfrentado y que no venciste. Eso está tremendo. Ahí empieza ese lugar plano donde vuelta y vuelta y vuelta, lo mismo. Porque en ese lugar, en ese desierto, Dios les estaba mostrando que se iban a enfrentar con cosas que ya habían vivido atrás, 4 desiertos atrás, y no las habían derrotado. No habían salido vencedores. Entonces, otra vez,
otra vez a lo mismo. Y qué interesante que en un desierto Miriam se enferma y en otro se muere. Eso está tremendo, ¿eh? Eso está tremendo y es una revelación muy fuerte, porque hay momentos donde el Señor permitió que murieran y que no salieran de los desiertos. Yo creo que Dios nos va a revelar esos lugares donde hemos estado dando vueltas en círculos. Es posible que después de 30 años en el Evangelio estés en el mismo lugar, 10 años, 5, 4, que seguimos haciendo lo mismo. Llegamos a otro proceso, hoy estamos en un desierto a nivel mundial, pero estamos donde mismo, donde empezó este desierto, no hemos avanzado, hay que meditar un poquito. Vamos a Números 21, ahora sí. Números 21, versículo 11, dice: luego siguieron a Ije Abarim, en el desierto situado en la frontera oriental de Moab. Sexto desierto, ya casi la libraban, ya casi. Dice que este desierto, Ije Abarim, representa ruinas. O sea, duro cada desierto, Y Dios mostrándoles sus ruinas, lo que quedó, ya lo único que tenían, lo que les había quedado, porque todo era aparentemente bueno. En ellos pensaban que rápido iban a conquistar, rapidito iban a estar en el lugar de promesa, pero ellos no habían entendido que necesitaban ser muy tratados. Y eso no tiene que ver con Dios, tiene que ver conmigo, dilo. El desierto no tiene que ver con que Dios es malo, con que Dios no me ama, con que Dios me quiere tener ahí. Tiene que ver con que mi condición necesita un desierto. Cuando ya está listo, el desierto solito te saca. Lo que ellos iban siendo avanzados, el Señor los sacaba y los llevaba a otro, pero este desierto ya lo habían vencido, ya habían aprendido, ya habían sido enseñados. Pero este desierto de este desierto de Ije Abarim representaba las ruinas. Y hay desiertos, hoy en día este desierto es muy vivido entre el pueblo, porque lo que antes era una película hermosa, lo que era una película, una maravilla de vida, llegó una tercera persona al matrimonio de alguien y se acabó. Ruinas, se acabó todo. Se apareció ahí una escoba, dicen, ¿verdad? Aquí en México. Se le ocurrió al hombre enamorarse de una escoba y ruinas. Este desierto está siendo muy vivido en este tiempo, en esta generación. Todo era una película hermosa, una vida bella y bendecida hasta que apareció el internet. Ruinas. O sea, hasta que a los hijos se les pusieron esos aparatos, esas máquinas de juegos, esas consolas de juego, se acabó la unidad familiar. Ruinas. La comunicación y la comida, todos con el teléfono. Ruinas. Hogares que están en ruinas. Matrimonios que antes estaban bien, hoy están en ruinas. No estamos juzgando a nadie, pero hay matrimonios con asignaciones muy grandes que ahorita están en ruinas. Iglesias en ruinas, economía en ruinas. Este es un desierto muy conocido en este momento. Ya no se ora, ya no se lee la palabra, ya todo es darle like, a ver quién tiene más views, más like. Hay iglesias en ruinas, hay economías en ruinas, porque en apariencia todo estaba bien, pero en lo secreto todo estaba mal. Ruinas. Y Dios dejó que el pueblo llegara hasta ese momento. Qué tremendo, qué tremendo. Terminamos con una lectura más en Números 21, versículo 1. No, 13. Le puse un sticker ahí, me lo borraba. 21, 13. Muchos lugares donde este pueblo padeció. Después partieron, ya se acabó el sexto, ya vieron su condición
que a causa de toda la desobediencia, se fue el Señor, los dejó en ruinas. Se va el Señor de tu casa, ruinas, ¿ok? Después partieron y acamparon en el otro lado del río Arnón, en el desierto junto al territorio amorreo. El río Arnón forma la frontera que divide a los moabitas de los Arnón. Ese último desierto significa río caudaloso, abundancia de agua. Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, el Señor los sacó con el propósito de darles una tierra poderosa, bendecida, de llevarlos a un lugar donde fluiría, dice, la leche y la miel. Dios nunca ha tenido planes malos. Él no tenía un mal plan para ellos. Y les dio 7 desiertos. 7 desiertos. ¿Por qué 7? ¿Por qué 7 desiertos? Porque el 7 es el número de la perfección. Eso a mí me edificó y mucho, me fortaleció, me animó, porque entonces todo lo que hemos tenido que padecer tiene un sentido de amor, de que el Señor está muy interesado que lleguemos a nuestro destino y a nuestro propósito. Ese lugar de bien, ese lugar donde iba a fluir la bendición, no era más que su presencia. Muchos se pueden imaginar en el lugar, pero sabes que la tierra de promesa está aquí. La tierra de bendición está aquí en tu corazón. No es el coche, no es la casa, no es el país, no es eso, no es el negocio, no son las cuentas, no. La tierra donde fluye la leche y la miel está aquí. Aquí está la tierra que se prometió que iba a fluir la bendición de Jehová. La presencia de Dios era lo que les había dado el Señor como una promesa. Y hoy, en estos días, a lo mejor tú y yo ya llevamos los 7 desiertos, pues que levante la mano la que ya vivió por todos. Yo soy la primera, ¿no? Yo sí ya me aventé todas estas vueltas, todos estos desiertos, pero entendí que el Señor estaba perfeccionándome en cada desierto, que estos 7 desiertos eran un lugar para perfeccionar su obra, y esa obra era conocerlo a Él. Que te conozcan a ti, que te conozcan a ti, Señor. Este pueblo habría de conocer al único Dios vivo y verdadero, así como Juan el Bautista. Juan 1, versículo 80, Dios lo educó en el desierto. Es tiempo de entender los desiertos y dejar ciertos hábitos y pecados que nos pueden regresar. Y quizá como Miriam, que en un desierto te termines enfermando y en el otro te mueras y no salgas del desierto. Que no es el anhelo de Dios, pero aprendí mucho leyendo esta historia viva que hoy me edifica y me enseña el gran amor de Dios al perfeccionarme. Y yo espero que el Señor haya mudado, haya limpiado, haya purificado, haya perfeccionado muchas cosas de mi vida para no estar enfrentándome tantos desiertos a veces innecesarios. Que yo oro que esta palabra el Señor la revele a su corazón y te traiga una claridad de por qué has vivido lo que has pasado, por qué estás en la condición en la que estás, de dónde el Señor ya te sacó. Tú puedes decir, yo ya no estoy en ninguno ahorita, gracias a Dios, o yo estoy en el 5, en el 3, en el 1, no lo sé, pero Dios es bueno y Él está esperando nuestra rendición y nuestra obediencia. Las amo, que el Señor las bendiga, hermanas. Ay, Señor, ay, Señor. Bueno, nos quedamos, yo creo, meditando sobre esta enseñanza, es verdad, qué poderosa es la palabra. Se queda uno, pues, como dijiste, dime a qué horas. No, pues se hace cortito cuando estás alimentando tu espíritu y entendiendo. Yo realmente nunca había entendido el desierto de esta manera, de todo el proceso de 7 desiertos y cómo el Señor a veces, pues estamos como que nos está castigando porque no me escucha el Señor, pasando por esto, pero
Bueno, creo que ahora entendí más que nunca lo que el Señor dice que la obra que comenzó la va a terminar, así que pues tú ya dices que casi saliste de los 7 desiertos, Cookies, entonces, eh, pero cuando la prueba no es, cuando el examen es aprobado, es examen repetido. Ya lo vimos, ellos entraron a un lugar y no habían vencido lo que ya les había tocado vivir en otro lado, porque no entenderán la primera, somos necios, somos somos duros. Y yo no entendía eso en el pueblo, y decía, ¿por qué? ¿Por qué eran tan necios y el Señor les dio la libertad? Pero realmente no eran libres, realmente no eran libres. Solamente ya vivían en Egipto, pero tenían fortalezas, amargura, queja, tenían sus pecados ocultos, venían muy malitos. O sea, ¿quién viene bien del mundo? ¿Quién viene bien del mundo? O del mundo todos venimos malitos. Pero gloria a Dios. El Espíritu Santo yo creo que nos tiene que llevar a esos desiertos a recordarnos qué áreas de nuestra vida como la pasamos por alto. Sí. Y bueno, si tenemos que regresar al segundo o tercer desierto, por ejemplo, el de la bendición del maná, a lo mejor a veces el Señor permite escasez para que valoremos la abundancia. Entonces, pues María, la hermana de Moisés, por también participar en lo que no le correspondía, siendo una mujer elegida por Dios, terminó de esa manera. Entonces, wow, está muy, muy tremendo, pero lo más tremendo, que no se vaya Dios de nuestra vida. Yo no recordaba ese versículo. Yo no he leído, que se fue el Señor. No, que Dios nunca me va a dejar y me va a abandonar. Ay, ay, ay. Aquí dice que sí. No, qué miedo, mamá, qué miedo que la presencia de Dios se vaya. Yo sí he sentido eso. Yo lo he sentido cuando, por más que pujo para llorar, no puedo. Cuando por más que quiero estar conectada y sentir su espíritu, ni una lágrima, nada de su presencia. Yo no quiero volver a sentir eso. Que el Espíritu de Dios se vaya. Yo escuché donde dice la palabra que, bueno, la palabra dice que el Espíritu se contrista, que contristamos al Santo, pero ahí no dice que se va, dice que lo contristamos. Y acá resulta que sí se fue y enojado, Enojado. Sí, yo no he leído esa escritura. No, está poderosa. Es que yo he leído, por ejemplo, cuando le dice Moisés, si tú no vas con nosotros, yo no voy. Esa sí la he grabada. No, si tú no vas conmigo, yo no voy. Y el Señor lo acompañó. Después lo convenció Moisés de que los acompañara por todo lo que iban a enfrentar. Pero esta escritura de que se enojó y se fue el Señor, no, nunca la había leído. Entonces, otra cosa muy poderosa que esta noche queda en nuestro corazón es que la tierra prometida la tenemos nosotros en nuestro corazón. Sí. Porque el Señor ha prometido, pues la leche y la miel es alimento, es dulzura, es todo lo que el Señor quiere. Y cómo no, si su Espíritu Santo mora en nosotros y obedecemos sus mandatos, porque si no obedecemos, ahora ya sabemos. Así es. Y si no leemos la palabra, ¿cómo vas a saber qué es lo que el Señor le agrada y lo que no quiere? Pero creo que cada uno de nosotros sabemos qué áreas de nuestra vida las hemos pasado por alto, las hemos ignorado. Y yo estoy convencida que el Espíritu Santo a cada una de nosotros nos muestra y nos trae la convicción, pero nos hacemos las oxisas. Cristi predicó una vez sobre de verse en el espejo uno, cara a cara en el espejo. Entonces no hay para qué decir es que no sabía, es que no entendí, es que no. Es que Dios está preparando a su pueblo, pero Él es el más interesado en limpiarnos, en formar la vida de Cristo en nosotros. Entonces, pero de todas maneras fue o sea, no es para asustarse, no es para quedar, es más bien para darle gracias a Dios que nos da esa revelación. Es lo que le decía a Claudia cuando nos ha dado estudios, le digo, pues gracias a Dios por tu vida también, Erika, que Dios te da una revelación y la compartes y con testimonio vivo, pues testimonio de vida. Ahora valoras el maná que Dios te envía. Claro. Y ya sabes lo que es pasar por, ¿cierto? Déjenme preguntar una cosa. Hay un versículo en que dice,
nunca te dejaré y nunca te abandonaré. Entonces, Ajá. ahí se contradice un poco o No. Si obedeces, Angelita, el Señor Así es. no te va a dejar. Porque Así mira, lo único que nos aparta del Señor es el pecado. Y cuando hacemos lo que a Dios no le agrada, estamos pecando. La presencia de Dios no va con nosotros cuando pecamos, deliberadamente. No. Fallamos, le pedimos perdón al Señor, Él nos perdona. Pero hay gente que se ha alejado, como dice Erika, del Señor, ha vuelto o practica las dos cosas. Ayer veíamos tristemente a una familia que amamos, que está participando en el Halloween tan felices. Sí. ¿Tú crees que eso le agrada a Dios? Ahí no puede estar Dios. Y traen a los niños disfrazados y están diciendo que vive el Halloween. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo el Señor no puede la presencia de Dios ahí? Dios se aparta de nosotros cuando nosotros le fallamos a Dios. Él es paciente. Él nos procesa y todo y nos espera como el padre al hijo pródigo, no lo rechazó. Pero Sí. consecuencias y lo que dice Erika, yo lo he sentido. Yo le digo, siempre les digo, mi temor más grande es enfriarme espiritualmente y compartir algo que no es de Dios, una falsa doctrina, interpretar mal, ser piedra de tropiezo. Ese es mi temor. Pero el Señor sí dice que nunca nos abandonará y nunca nos dejará. Tú tranquila, Angelita, que el Señor está contigo, no te ha dejado ni te ha desamparado porque lo acabas de vivir. Mira, más que nadie, el Señor conoce tu corazón, que eres honesta, Angelita. No que seas perfecta, ni yo soy perfecta, pero el Señor conoce las áreas y el deseo de tu corazón. Tú has avanzado, tú no te das cuenta, pero yo veo la reverencia, el amor que le tienes al Señor, el temor a Dios. Angelita, el Señor está contigo. Eso ni lo dudes, porque como oras, como esfuerzas para ir a la iglesia, todo lo que haces para el Señor, tranquila. Tienen más peligro los más jóvenes que quieren regresar a probar al mundo. Así es. Y no se puede. Dice la palabra de Dios que no se puede mezclar lo santo y lo profano. Así No es. se puede. Que somos imperfectos, sí. Que el Señor nos perdona una y otra vez, sí. Pero aquí el pueblo ya llevaba muchos desiertos y el Señor los dejó. Así es. Y se enojó y se fue. Eso es tremendo, lo que dice Erika, y yo no quiero que se aleje la presencia de Dios de mi vida. Pero Así ya es. sabe cómo conducirse. Y lo que decimos aquí, Angelita, tan importante, estar alimentando nuestro espíritu cada día, porque así vencemos a la carne. Sabemos que el enemigo anda como león rugiente, ¿verdad? Queriéndonos regresar para atrás. Ese es su trabajo. Hoy hablaba con Lupita y le decía, porque el trabajo, pues ahí donde ella trabaja, pues es pura gente inconversa. Entonces son las batallas de todos los días y las luchas y solo oramos por ellos. El doctor, aunque dice que cree en Jesús, pero pues él es católico. Entonces,